Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, decía: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa o cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y de verdad que eso debe estar la glorificación. Si el hombre se gloría en algo o se maravilla en algo, y si pretende saber algo, que sea a Cristo y a este crucificado. Porque es ahí en la cruz del Calvario en donde nosotros obtuvimos salvación. Es ahí donde se muestra el acto más grande de amor de Dios para seres miserables. Y entonces el hombre debe de afectarse o proponer saber algo, no en cuanto sabe, no en cuanto puede, no en su inteligencia o astucia, sino que es capaz, por la gracia de Dios, por la regeneración del Espíritu Santo misericordiosa efectuada en los corazones podridos, muertos, en que puede reconocer a su Dios y gloriarse, alegrarse y disfrutar tanto en el conocimiento que tenemos de Él, pero como Pablo dice, más aún en que nos gloriamos en que Él nos conoce a nosotros, porque que nosotros le conozcamos a Él trae gloria y bendición, pero que Él nos conozca a nosotros de la manera especial que Él nos conoce, en su Hijo, es un regalo muy grande, inmerecido. Amados hermanos, quisiera que abriera la palabra del Señor en Mateo 12, del versículo 22 en adelante. Hoy tenemos un texto demasiado largo, pero no se, bueno, sí se puede predicar en 2 o 3 sermones, pero todo el versículo 22 al versículo 37 es una idea, es algo que Mateo está comunicando a la iglesia. Y si la leemos a la mitad, pues no podemos entender toda la idea y la intención del autor, y por eso necesitamos leer los versículos completos y obviamente en el contexto de todo el libro de Mateo. Y la palabra del Señor en Mateo 12, 22 al 37, lo leo de la siguiente manera, y quizás voy a hacer algunas pausas intencionales solo para tratar de identificar las ideas o lo que vemos acá, qué es lo que está sucediendo. Pero sabemos que esto sucedió después de que Mateo nos habla de la afirmación o lo que Dios nos ha dado en su siervo sufriente, que es su Hijo Jesucristo, aquel que el mundo rechazó, pero más bien que los suyos rechazaron. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y la transición que vimos la semana pasada es en el Evangelio de Mateo, según su propósito es transicionar el Evangelio del reino a los judíos, ahora amplificarlo e integrar más efectivamente. Ya lo hemos visto en el pasado, ¿no? Ya hemos visto que magos que no eran judíos vinieron a adorar a Jesús. Hemos visto que un centurión le dio la gloria y reconoció la soberanía de Cristo, y no
se espera que no supieran nada o no tuvieran temor de Dios, pero la fe vino de ahí. Entonces no es como que el Evangelio de Mateo nos ha escondido que en realidad la salvación a los gentiles siempre estuvo en el corazón de Dios, en el plan de redención. No fue un plan de contingencia, no fue un plan B. Y entonces Mateo nos decía en el capítulo 12, versículo 15 al 21, que Jesús se retiró de ahí, muchos lo siguieron. No todos pensaban como los fariseos religiosos. No todos tenían un concepto equivocado de Jesús. Algunos conceptos no tan claros, pero veían en Jesús a alguien. Y lo siguieron y en su misericordia los sanó a todos. Pero Jesús llega a ellos y les dice en una advertencia severa: no revelen quién yo soy. Y la Escritura nos dice que al hacer Jesús eso, se dio cumplimiento a la Escritura, específicamente a Isaías 42 y a muchas otras profecías en el Antiguo Testamento, en donde Dios mismo declara quién es este Mesías, es su siervo, no el siervo de las naciones, sino el siervo de Dios, a quien Él ha escogido, es su amado. Él es el único que agrada a su alma, el que lo complace. Sobre quien puso su Espíritu Santo. No está hablando de Jesús el divino, sino de Jesús el humano, que necesitaba la capacitación del Espíritu Santo y obedientemente se sometió a eso. Y el versículo 18, 19, 20 y 21 nos hablan, primeramente, para dar un recuento de la semana pasada, este amado de Dios, este que agrada la alma del Dios Todopoderoso, quien tiene su Espíritu, es el que proclamará justicia, el Evangelio a las naciones, a los gentiles. El versículo 19 dice que Él no contenderá ni gritará. Esa fue la actitud de Jesús. Jesús pudo haber pulverizado a los religiosos. Y sin embargo, Él no respondió como debía o podía responder. Y más bien, en su enseñanza a sus discípulos les dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Él no contendía en su ministerio, Él no gritaba, siempre proclamó la verdad, pero la proclamó con amor. Y eso no quiere decir que no era severo, no era abusivo, no era despectivo, como los judíos incrédulos. En la cruz lo abofeteaban: ¿quién te pegó, Mesías? Este mismo siervo sufriente era el cual iba a proclamar el reino, y el cual su pueblo no iba a escuchar su voz en las calles. Y aunque lo rechazaron, contendieron con él, conspiraban para matarlo, el versículo 20 nos dice que él no iba a quebrar la caña cascada, o sea, la caña desgajada. Una caña seca, desgajada, es más fácil de destruir y quebrar con la mano. Y Jesucristo pudo haber hecho con los incrédulos, mas sin embargo, este siervo sufriente decidió no hacerlo, por amor a su Padre y por amor a estas cañas quebradas, incrédulas, desobedientes, blasfemas.
Eran como mechas tirando más que humo que lastima los ojos, que una mecha que tiraba luz, y él no las apagó con sus manos, sino las agarró y con su amor demostrado en la cruz del Calvario encendió esas mechas. Todo creyente. Quien aquellos que tienen el privilegio de reconocerlo es quien dice Mateo, y en su nombre pondrán estos gentiles su esperanza. Esos versículos deben de ser los versículos más gloriosos para nosotros. El pueblo que no era del pacto ahora está injertado al pueblo de Dios. No porque Dios le había dado una promesa, sino por su misericordia, por su gracia voluntaria. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Él no está obligado a salvar a nadie. Romanos 9 nos dice que Él tiene misericordia del que tendrá misericordia. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia voluntaria. El versículo 22 entra entonces después de ese contexto y dice la palabra del Señor. Entonces, después de que salió de la sinagoga, cuando, perdone por extenderme en esto, pero es importante, él salió de la sinagoga sanando al paralítico, y los judíos proponen matarlo. Era el odio, eran enemigos de Cristo de voluntad propia, y entonces viene la afirmación en medio de eso, de quién es este a quien ellos han rechazado, y ahora a quién va, a los gentiles. Y entonces entra nuestra historia y leamos el texto y dice: entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía, y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos una vez más oyeron y dijeron: este no expulsa los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Esto es a los fariseos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces lo más glorioso ha sucedido. Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede entonces alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, y entonces saqueará su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que habla en contra del Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Y aquí no tenemos que imaginar entre líneas lo que Jesús quizás dijo: oh fariseos, o haced bueno el árbol, bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto. Porque el fruto se conoce, porque por su fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca las buenas cosas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabra de Dios. El título del mensaje, amados hermanos, es El pecado imperdonable del hombre. De alguna manera podemos ver aquí que lo que el hombre habla y piensa de Dios revela la abundancia de su corazón y también revela cuál será su destino. Terminamos leyendo este texto con justificación o condenación. Y por eso lo que el hombre habla y piensa de Dios revela la abundancia de su corazón y por lo tanto revela cuál será su destino. Mateo escribe para enseñar que los fariseos, a pesar de la insistente misericordia de Jesús nuestro Salvador, a pesar de las señales y a pesar de los milagros, estos hombres eran duros de corazón, incrédulos, malos, blasfemos y blasfemos en contra de Dios. Hombres que no resistían la palabra de Dios. En el texto largo de hoy podemos ver 4 verdades de lo que sucede cuando nos encontramos con Jesucristo y su evangelio. Número 1 es la misericordia insaciable de Jesús entre los hombres. Número 2 es la realidad del reino de Jesús entre los hombres. Número 3, el pecado imperdonable de los hombres al rechazar el reino. Número 4 es justificación o condenación de los hombres. La misericordia incesable de Jesús entre los hombres era evidente por lo que hemos visto. El contexto de los capítulos y de los versos que hemos visto en Mateo nos ha mostrado cómo Jesús insaciablemente, sin limitarse, sanaba, predicaba, hacía señales. Y como hemos dicho, no vamos a invertir mucho tiempo en esto, pero el versículo 22 dice que le trajeron un endemoniado, que era ciego y mudo. Endemoniado, ciego y mudo. Wow. Exactamente lo que pudiéramos decir es una ilustración de los hombres pecadores sin Cristo. Hombres incapaces, endemoniados, controlados por Satanás, no por el Espíritu Santo. Ciegos, que no pueden ver, andan a la luz del mediodía tentando, sin saber a dónde van. No tienen un rumbo en su corazón, no tienen un rumbo en la vida. Y mudo, no podía hablar, y lo que los hombres pecadores podemos decir que hablan, pero lo que hablan son perversidades y blasfemias. Y lo que la vida de un hombre pecador, que trae destrucción a la propia vida del hombre y después trae destrucción a los que están a su alrededor, o sea, peca consigo mismo, peca con los demás, pero últimamente es un pecado en contra de Dios. Todo pecado
No importa cuán pequeño lo veas, es un pecado en contra de Dios. A veces nos sentimos justificados a hacer cosas con nuestros prójimos, aún hermanos, que son inaceptables para un creyente. Pensamos, nos exaltamos. ¿Tiene razón eso? No, no tiene razón. Entre los hombres pecadores que están ciegos, mudos, controlados por Satanás. No es. En realidad, esta vida de este endemoniado, ciego y mudo era una representación del pueblo de Israel. Esa era la condición espiritual de Israel. Esa es la condición espiritual de muchos hoy en día, que necesitan urgentemente un salvador, no un buen profeta, no un hombre de amuleto, no un hombre de ideas. Los hombres hoy no necesitan ni siquiera una buena iglesia. Lo que los hombres necesitan es a Cristo y venir y arrepentirse de sus pecados. La otra opción es terrible. Juan 3:36 dice que los que rechazan tienen la ira de Dios sobre ellos, o ya han sido condenados. Le traen a este endemoniado, ciego y mudo. Pero lo que debemos de ver es que Jesús lo sanó de manera que el mudo, lea conmigo el versículo 22, por favor. De manera que el mudo hablaba y ¿qué? Y veía. O sea, hay un cambio. Y esto es lo que es, Jesucristo nos sigue dando, Mateo nos sigue dando las evidencias mesiánicas. Yo espero que no, de parte de usted. Tal vez ya se aburrió de que yo siempre ando repitiendo las evidencias mesiánicas, pero es que el texto lo tiene. Y lo que tenemos que ver ahí es que Jesucristo en su insaciable, o sea, y abundante misericordia estaba haciendo señales para que estos hombres pudieran creer. Esto era lo que definía y caracterizaba el ministerio de Jesucristo. Tengo 3 versos, pero vamos a ver uno. Isaías 35. Perdón, vamos a Isaías 29:18. Isaías 29:18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. 35:5, vamos al 35:5, estamos cerca, no vamos a gastar mucha gasolina para ir ahí. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces 6, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y 42 lo leímos la semana pasada. Estas eran evidencias mesiánicas. O sea, una vez más, Jesús sanando.
señalando con esos milagros que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y el texto nos dice en el versículo 23 que habían hombres que se maravillaban y que estaban a punto de creer, o otros dicen que quizás era lo contrario. El versículo 23 dice, y todas las multitudes al ver estos milagros estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Mateo 1 empieza diciendo la genealogía de Cristo, que este es el hijo de David. Y entonces estas personas miraban estos milagros y decían, wow. Hacían esta pregunta, ¿acaso este no es el hijo de David? Pero todos los comentaristas y teólogos concuerdan que esta pregunta en el original está hecha de una manera casi negativa, esperando una respuesta negativa. Como cuando alguien llega a alguna empresa, ¿verdad? Y han conocido a aquel hombre que barre por 5, 7 años la empresa y de repente llegan un día y lo encuentran ahí sentado, quizás con un mejor suéter y le dicen, disculpa, ¿quién es el jefe de la empresa? Y le dice, yo soy. ¿Tú eres el jefe? Básicamente como con una pregunta con apatía e incredulidad, pero tú, de esa manera era la que estos hombres hacían esa pregunta. ¿Acaso este es el hijo de David? ¿Acaso no este es el hijo de David? Esperando que la gente respondiera, no. Bueno, y efectivamente, los fariseos respondieron como respondían siempre. Versículo 24, al ver a las personas y a las multitudes diciendo, de alguna manera, ¿acaso este no es el hijo de David? Se preocuparon y los fariseos dijeron, no podemos permitir esto. Se les estaba saliendo de las manos todo esto. Y los fariseos, versículo 24, léalo conmigo, dice, pero cuando los fariseos oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Vamos a ponerle alto a todo esto, antes de que crean en él. Es nuestra oportunidad y esa duda. Y dicen, en vez de decir, el reino de Dios está entre nosotros, el Mesías ha llegado, y reconocerlo, su corazón duro y testarudo, que milagro tras milagro, obra tras obra, señal tras señal, no podían llegar a la capacidad de entender que el que tenían enfrente era a Dios mismo. Pero no era la única vez que lo habían hecho. Vaya conmigo a Mateo 9:32 y le quiero señalar algo. Mateo 9:32. Hermanos, 9:32. Mateo 9:32 dice de la siguiente manera. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto cosa semejante. Lo mismo que los otros. Se asombraron. Dijeron, nunca hemos visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echaban fuera
echa fuera a los demonios. Mire qué perversidad de estos hombres. Cuando acusaban a Jesús de que hacía sus obras por el demonio, era cuando Jesús mostraba milagros potentes, cosas nunca antes vistas. No siempre dijeron eso de Jesús, pero en esta ocasión, cuando lo dijeron otra vez, de acuerdo al Evangelio de Mateo, es cuando sanó a un mudo también, endemoniado, lo mismo que el otro. Y usted se pregunta, ¿era falta de información? ¿Era falta de evidencias? No, eran hombres sarcásticos, blasfemos, burlones, incrédulos. No necesitaban una evidencia más. Lo que necesitaba era la represión y la condenación de parte de Cristo. Y sin embargo, Cristo les siguió dando evidencias. ¿Acaso este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú? ¿Quién es este personaje Beelzebú? Era un dios pagano, el cual conocían los pueblos paganos del antiguo Israel, y su nombre proviene de Baal-zebú, y era el dios de las moscas o el dios del estiércol. En Segunda de Reyes se nos cuenta una historia en donde un rey de Israel mandó a consultar a este rey. Las consecuencias fueron terribles. Estos hombres sabían muy bien que este era un dios falso, pagano, inútil, y no podrían haber hecho tan aberración de decir que las obras que Cristo Jesús hacía eran por medio de Satanás, básicamente. ¿Qué era lo que merecían estos hombres burlones y hombres blasfemos? A tal extremo, el juicio de Dios. Mas sin embargo, ¿qué es lo que vemos acá en el texto? Es la misericordia inagotable de Cristo, que todavía pudieron salir caminando de ese lugar después de lo que hicieron. Pero vino la advertencia. Cada vez que nosotros somos enfrentados con el Evangelio y la persona de Cristo Jesús, somos presentados con la misericordia insaciable, o sea, incansable, inagotable de Dios. Porque muchas de las obras que previamente hicimos antes de llegar al Evangelio eran dignas de nuestra muerte. Mas sin embargo llegamos a escuchar el Evangelio, y es una evidencia no solamente de la paciencia de Dios en el pasado con mi vida pecadora, que me ha sostenido y no me ha destruido, que no me ha aplastado y que no me ha quitado la vida y no me ha quitado el respirar, pero el hecho de presentarme y escuchar el Evangelio es prueba de la continua misericordia de Cristo en mi vida. Aunque decimos, quizás mañana será. Quizás mañana arreglaré mi vida con Cristo. Quizás mañana voy a orar más, quizás mañana voy a leer la palabra más, quizás mañana voy a ser más cristiano. No podemos pensar así. Lo que tenemos que hacer es entregar, si en verdad hemos creído, nuestras vidas plenas y enteras delante del Señor. No podemos decir, mañana será el día.
Mañana no es nuestro, necio. Dice la Escritura, ¿no sabes que hoy, esta noche, vienen por tu alma? Es inútil, hermano, no es inteligente pensar que el día de mañana es mío, cuando la vida que tengo le pertenece a Dios y Él me la da diariamente. Esos judíos estaban vivos a pesar de sus blasfemias por la misericordia de Dios. Pero ¿qué fue lo que Jesús respondió? Versículo 25. Vemos la realidad del reino de Jesús entre los hombres cuando vemos cosas grandes del Evangelio. En nuestras vidas queremos ser asombrados por el Evangelio, amados hermanos. Muy bien. Torna y ve la vida de aquel pecador que ahora vive para Cristo. No necesitas ver a un hombre siendo liberado de un demonio para creer en Cristo. Ve a tu hermano que ha cambiado por la obra regeneradora de Cristo a través del Evangelio poderoso. Ve la obra que Dios ha hecho en tus padres. Ve la obra que Dios ha hecho en tus amigos, en tus hijos. ¿Puedes ser capaz de ver que el reino de Dios ha llegado cuando hay corazones transformados? Cuando eran blasfemos, pecadores, ladrones, adúlteros, fornicarios, idólatras, egocentristas, abusivos, exaltados, blasfemios, y de repente hay un cambio en su corazón. No podemos ver que verdaderamente el reino de Dios ha llegado. Jesús les dice eso, les contradice y les hace ver lo absurdo que era su conclusión de que Jesús echaba fuera a los demonios por los demonios. Les demostró que si eso sucedía, eso era evidencia de que el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Versículo 25, lea la Biblia conmigo para que dice la Escritura, y conociendo Jesús sus pensamientos, porque Él es omnisciente, Él conoce todo, no hay nada que Él no conozca. Él conoce los pensamientos de los buenos y de los malos. Él conoce las maquinaciones de los buenos y también de los malos. Y déjeme corregir eso, porque la palabra maquinaciones tiene una connotación negativa. Más bien, Dios conoce los pensamientos de los buenos. ¿Y quiénes son los buenos? Los que son justificados en Él. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, aquel que escudriña todo, aquel que no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, como dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, porque dice que conoce el corazón del hombre, conoce lo que hay en cada corazón del hombre. Les dijo, todo reino, versículo 25, todo reino contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y les dice, y si Satanás, escuche, esta es una oración condicional que les está probando lo absurdo que eran, y le dice, y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? O sea, Satanás no podía sacar a Satanás. De esa manera su plan malévolo, rebelde en contra de Dios, pues nunca va a avanzar, y Jesús los tiene que llevar a ese nivel y decirles, si Satanás expulsa a Satanás, su reino está dividido, está estancado. Piensen eso, fariseos. Es absurdo.
¿Cómo les hace la pregunta hasta haciéndole ver lo ridículo? ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Hermanos, los hombres pecadores son capaces de pensar cosas tan absurdas en su pecado antes de ceder a Dios. Antes de ceder a Dios. Y no es que no se den cuenta, sino que deciden ser absurdos por voluntad propia. Esto revela mucho el corazón del hombre, no solamente en las cosas religiosas, pero también aún en las cosas cotidianas de la vida. El hombre es capaz de decir en argumentaciones, muchas veces entre parejas, ¿verdad? Sucede mucho esto. No están dispuestos a ser humildes y aceptar la verdad de su pecado y a empezar a hablar cosas que no tienen sentido, añadiendo así a su pecado, porque el orgullo no lo pueden soltar. Es una condición del hombre. El orgullo testarudo. Yo tengo la razón siempre. Y si no tengo la razón, pues digo algo absurdo, pero yo tengo que quedar con la razón. Eso era lo que estos hombres estaban haciendo. Y le voy a decir por qué, vamos a ver el texto, por qué eso era absurdo. ¿Por qué era absurdo? Porque lo que Jesús estaba haciendo eran buenas obras. No estaba haciendo malas obras. O sea, al decir ellos que Jesús estaba haciendo esto por el demonio, echaba al demonio, estaba diciendo, el demonio está haciendo buenas obras. ¿Acaso un demonio iba a sanar a un paralítico, a un mudo, a un ciego? ¿Salvar? No, eso era absurdo, era inconcebible. Y los confronta al final y les dice, defínanse, o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, pero no pueden decir todo lo contrario. Es absurdo. Pero vemos el nivel al que el hombre puede llegar a no pensar bien, cegado por su orgullo, cegado por la religiosidad con tal de no ceder a la verdad. Amado hermano, amada hermana, si tú haces eso con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, últimamente es un pecado para con Dios, pero eso eventualmente lo vas a querer hacer con Dios mismo. Porque podemos abusar de los que pensamos que tenemos bajo nuestro dominio, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos dominados a todos, ¿quién sigue? Bueno, tiene que ser otro más grande que yo. Bueno, es mi amigo. Lo aplastamos. Después, ¿quién sigue? Bueno, otro. ¿Quién sigue? Bueno, el último. Los hombres son capaces de blasfemar, de ir en contra de Dios, a constituirse enemigos de Dios. No, pastor, ¿cómo va a creer usted que eso pueda suceder? Bueno, los judíos en unos versículos anteriormente dijeron, vamos a matar a Jesús. Así que no nos engañemos. El hombre en su pecado imita a su señor, Satanás. Jesús le dice, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie ese reino? Y le dice ahora el versículo 27, léalo conmigo, y dice, y si yo expulso los demonios, no está diciendo Jesús un condicional como diciendo, y si yo lo expulso, como dando a entender que quizás él tal vez no lo expulsa. No, él lo que está afirmando ahí es una verdad. Y es que él expulsa a los demonios por el Espíritu de Dios. Entonces él afirma y dice, y si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ¿qué evidencia da eso?
No que Satanás está en control sanando, trayendo luz y verdad, sino que todo lo contrario, es el reino de Dios que ha llegado a vosotros. Esa era la claridad que Jesús les estaba mostrando con su poder. Venga conmigo a Primera de Juan 3:8. Una epístolas pequeñas pero hermosas. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Eso es lo que los hombres hacen, pero eso no era lo que Cristo hacía. ¿Qué era lo que Cristo hacía? Bueno, en la siguiente fase del texto dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una evidencia de que el reino de nosotros, de Dios, está entre nosotros. Es que el Hijo de Dios vino no para hacer las obras del diablo, sino para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, los cristianos no pueden vivir haciendo las obras del diablo, que era en esencia lo que estaban haciendo los judíos, ¿verdad? Contendiendo en contra de Dios y enemistándose en contra de Dios. Escuche lo que dice Pérez Míos de esto. El Señor advierte que en la lucha contra el diablo no hay paz ni neutralidad. No es posible. Hay dos reinos en abierta oposición y razón de ser: el Dios y el reino de los cielos, y el de Satanás y el del poder de las tinieblas. Sigue diciendo él: el que está en un reino no puede estar en el otro, porque son incompatibles por necesidad de ser. Es absurdo, inaudito que hayan cristianos que piensen que pueden estar en el pecado, viviendo como el mundo. No, solo hay dos reinos, como nos explica Pérez Míos. Y sigue diciendo: puesto que solo hay dos, nadie puede estar fuera de uno de ellos. El Señor vino para deshacer las obras del diablo, de modo que el que no está en él está en Satanás. No hay otra opción, no hay un término medio, como decía el viernes en la clase. No hay un término neutral, no hay un gris. O es blanco o es negro. Con las cosas de Dios, sí. O se está en el reino de Dios o se está con Satanás. No pueden estar en dos lugares. No pueden los hombres engañarse de tal manera y pensar que pueden estar disfrutando del pecado, de las tinieblas, y pensar que están en luz. El tal es un mentiroso, dice Juan también. Oiga, vaya para atrás en esa misma epístola, capítulo 1, versículo 5. No va a gastar mucho gas a ir ahí. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Qué es lo que dice Juan a la iglesia? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas, no hay tinieblas en él. Versículo 6: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Es una o es otra?
O estamos en tinieblas o estamos en la verdad. Pero si decimos estar en comunión con Dios y todo lo que nuestra vida expresa es tinieblas, mentimos. La Biblia es muy clara esto. Jesús está haciendo esto con los fariseos. Él está diciendo, ustedes se atreven a juzgar de quién son mis obras, pero en realidad ni siquiera están en el reino de Dios para poder juzgar eso. Están en el reino de las tinieblas. Están en el reino de las tinieblas. Eso le puede pasar a los religiosos que necesitan salvación, porque ser religioso no significa salvo. Tenemos que quitarnos esa idea que el ir y el hacer y el incluso participar nos hace salvos. No, el creyente es miembro del reino de los cielos cuando ha sido transformado, cuando se ha arrepentido de sus pecados, cuando tiene una lucha constante y diaria con el pecado. Lo contrario, es un autoengaño. Colosenses 1:1. Vamos a leer del 1:13. Pablo hablando aquí a la iglesia, es capítulo 1 de Colosenses 1:13, dice, hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, la presencia del Mesías era la presencia del reino de Dios, no el reino de las tinieblas como locamente estos hombres hacían al acusarlo de hace sus obras por Satanás. Imagínense lo absurdo y el nivel que el hombre está dispuesto a llegar. ¿Tenían luz suficiente? Sí. Pero la odiaban. El Evangelio de Juan 3:19-21, ¿verdad? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, detestables, blasfemas, apáticas, amantes de sí mismos antes que amantes de Dios, amantes de los placeres antes que amantes de Dios, amantes de lo material antes que de Dios, amantes de ellos mismos antes que de Dios. ¿Cómo podemos explicar, amados hermanos, que hay hombres que distinguen esto y pueden reconocer que el reino de Dios ha llegado cuando escuchan la palabra y el evangelio y cuando están en una iglesia, y hay otros que son apáticos, que se sientan y salen como vinieron y nunca hay un cambio en su vida y siempre están pensando que ellos saben mejor que Dios? ¿Por qué? Son hombres y mujeres que no han dejado su pecado. No es porque no tengan suficiente luz del evangelio, no es porque no se les predique, no es porque Dios no llegue a ellos a su corazón a través de la palabra, de las enseñanzas. Simple y sencillamente quieren vivir así, enemigos de Dios por voluntad propia. Y entonces, ¿cómo otros responden? Bueno, la obra redentora de Dios y su obra a través del Espíritu Santo. Amado, yo quiero darle ánimo a aquellos que piensen que están batallando con su fe. El hecho de que estén aquí y que sientan una lucha con su pecado y que tengan el deseo de venir a agradar a Dios, eso es una evidencia de la misericordia de Dios en su vida. Venid a mí todos los que estáis
que están cargados y cansados. Y yo os haré descansar. Descansen en Cristo. No lo hagan por ustedes mismos. Es imposible. Los fariseos lo intentaron hacer y lo hicieron equivocadamente. Lo que el creyente puede hacer es dejar que Dios haga la obra en ellos. Lo que necesitamos es fe, obediencia, sometimiento a Dios, obediencia a Dios. El reino de Dios ha llegado. Si el evangelio lo escuchas, te está siendo enfrentado con Cristo y su evangelio. Y eso te dice que estás siendo expuesto a su misericordia. Y Cristo quiere que entiendas que esto es el reino que se está extendiendo hacia ti. No corras. No lo ignores. Entra. Entra. A fuerza. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. No los débiles, no los apáticos, no los que dicen mañana será el día. Solamente los valientes. Si Dios llama y Dios está obrando, hay que moverse. Tercero es que hay una reacción de los hombres al reino de Dios. Y este texto nos habla acerca del pecado imperdonable de los hombres que reaccionan en rechazo al reino de Dios. Versículo 29 al 32 dice: ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Es imposible, por lo que hemos visto. ¿Quién es? Él no ha venido sino a otra cosa más que a deshacer las obras del diablo. Y Dios es más fuerte que Satanás. Y el único que puede atar y deshacer las obras del diablo es Cristo. No es la filosofía, no es la consejería matrimonial, psicológica, no es la consejería estudiantil, no, ni siquiera es la consejería de todas clases, en todas las áreas de los hombres, consejería para ayudar a los alcohólicos o consejería para ayudar a los que tienen adicciones inmorales o materiales, físicas como cigarro, alcohol o adicciones a la pornografía. No son las charlas y las psicologías que vienen a ayudar al hombre, sino es Cristo el que tiene el poder. Es el único. Los otros medios nada más que son medios rivales, alternativos, incapaces. Incapaces. Hermano, un minuto, un segundo fuera de la gracia bendita de Dios, y como hablábamos en la clase, fuera de la gracia común de Dios, el mundo se convertiría en una carnicería. En momentos Dios retira su gracia y lo que sucede, ¿no? Individualmente eso puede suceder. Un hombre fuera de Dios empieza a desviarse, pervertirse y hace cualquier clase de pecados y se hunde, y mientras más se hunde, más va para abajo, más va para abajo. El único que lo puede rescatar de ese hoyo negro es Jesús, porque Él es el único que puede atar al hombre fuerte, a Satanás. El pecado imperdonable de los hombres. ¿Cómo puede? Dice, no, es ridículo. Un hombre fuerte y saquear sus bienes y primero no lo ata.
Y esa es entonces donde saqueará su casa. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, lo que acaban de ver es un acto portentoso. Y solamente Dios lo puede hacer, porque es el que tiene poder para hacerlo. Versículo 30 nos muestra la oposición a Jesús, es enemistad con Dios. Jesús dice, y aquí no podemos decir mucho porque está bien claro, dice Jesús, al ver la reacción de ellos, de decir que Él hace las obras por Satanás, les dice, el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Una vez más, no hay dos lugares, solo hay uno. O se está en Cristo o está fuera de Cristo. Esa es la esencia de ese texto. No podemos estar un día en el pecado sirviéndole a Satanás y otro día sirviéndole a Cristo. No podemos estar recogiendo con Cristo y después desparramando con Satanás. Es contradictorio. Jesucristo dice, requiero lealtad. El que no está conmigo está contra mí. Una paráfrasis de eso sería: el que no es salvo está perdido, condenado. Jesús ahora llega y les dice, por eso, ya que el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama y está con Satanás. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero lo que ustedes acaban de hacer, la blasfemia contra el Espíritu, no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O sea, nunca. Wow. ¿Por qué? El pecado imperdonable del hombre. Amado hermano, antes de traerlo a nosotros, entendámoslo en el contexto de los fariseos. No había una evidencia más grande que la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús, elaborando todas esas señales y esos milagros. No había una obra más grande, una evidencia más grande. Como hemos dicho, las señales portentosas de Cristo, sanando, que maravillaban a las personas, asombraban a las personas, eran la obra única de Dios mismo. Y entonces, ¿cuál era la blasfemia en contra del Espíritu Santo en este contexto? La blasfemia de los fariseos en contra del Espíritu Santo era la incredulidad, a pesar de las evidencias, y caminar y atribuir al diablo esas obras. Eso es imperdonable. No puede haber un ciego más ciego, 1000 veces ciego, que un hombre así. Atribuir al diablo las obras maravillosas, portentosas de Jesús. ¿Sabe qué deseaba Jesús? Que al ellos ver eso, la sanidad de un endemoniado, ciego y mudo, que ellos cayeran postrados en adoración. ¿Sabe quiénes cayeron postrados en adoración delante de Jesús? Con menos evidencia, el centurión, los magos. ¿Me
Estos hombres fueron rebeldes. No es la condición específica de un judío, es la condición de todo hombre pecador que ama más su pecado. Eso era. Entonces la pregunta es, ¿puede hoy en día cometerse la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Muchos dicen que sí, equivocadamente. Y ponen carga sobre la gente. Quiero como un paréntesis, ¿no? Entre medio de todo esto, hay personas, una vez conocí a un joven que estaba aturdido y andaba casi que traumatizado pensando que él había cometido la blasfemia en contra del Espíritu Santo y que nunca iba a ser perdonado. Y le hablamos y le aconsejamos y lo llevamos a la Escritura y esperando que Dios obrara en él. En realidad nunca más supe de él, pero esperamos que el Señor le haya dado luz con respecto a lo que significaba este texto. Para nosotros hoy en día esa blasfemia sería imposible, porque las condiciones que proveyeron que esa blasfemia fuera posible no se van a repetir otra vez. Que esté el Mesías delante de nosotros sanando a personas una tras otra, haciendo obras portentosas y que los hombres se porten rebeldes. Quizás sucedería si Él viniera y lo hiciera y no creen. Pero eso no sucedería porque cuando Él venga otra vez no va a venir como vino la primera vez. Él va a venir como un juez a dar juicio. Hoy es el día de salvación. Y entonces, ¿cómo podemos traducir esto a nuestros días? Bueno, hoy esa blasfemia de atribuir las obras de Jesús a Satanás no se puede repetir porque Él no está en medio de nosotros sanando así de esa manera como lo hizo extraordinariamente en su ministerio. Pero sí hay un pecado imperdonable que proviene de esta misma actitud, porque ellos lo hicieron en contra de Jesús teniendo las evidencias claras y abundantes. Hoy en día, la misma actitud lleva a muchos hombres no a rechazar las obras de Jesús, sino a rechazar el Evangelio, la oferta amorosa del Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que causa el pecado imperdonable? Bueno, ¿y qué es el pecado imperdonable? Bueno, esto es el pecado imperdonable, la constante y continua o rechazamiento, el constante rechazo continuo del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si se rechaza no hay salvación, no hay perdón para eso. Pero si se acepta el Evangelio y se arrepiente de sus pecados, no hay pecado que no sea perdonado. Así que el único pecado imperdonable para nosotros es el rechazo de Jesucristo y su Evangelio. Versículo 32 dice: y a cualquiera que diga una palabra en contra de el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que habla en contra del Espíritu Santo, no. ¿Qué significa esto? ¿Acaso el Hijo es menor que el Espíritu Santo? No, hemos dicho que en la Trinidad sabemos que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen la misma esencia, son la misma esencia. No hay uno menor que el otro. ¿Por qué entonces la blasfemia en contra del Espíritu Santo es sancionada de esta manera, pero no la blasfemia en contra del Hijo? Bueno, porque aquí la blasfemia era a las obras que el Espíritu Santo estaba haciendo por medio de Jesús. Era una difamación y una mentira en contra de Dios. Versículo al final dice: y no se perdonará ni en este siglo ni el que viene. Pero todo pecado será perdonado excepto la blasfemia. Una vez más, amados hermanos, vemos
la insensibilidad espiritual del hombre en su pecado. Se sienta en las bancas y rechaza el evangelio. Rechaza a Cristo. Lo ignora, pensando que tiene los días de su vida en sus manos. Pero el hecho de que nos habla de que las actitudes de los hombres no serán perdonadas, nos habla de que vendrá un juicio. Una vez más, para irme dirigiendo al final, Pérez Míos dice: este rechazo voluntario y consistente nace de un corazón endurecido, que se revela directa y abiertamente contra Dios y que tiene osadía de llamar Satanás al Espíritu Santo. Eso es terrible. Esto lo hacían ellos voluntariamente, no porque no tuvieran obras. Y bien, me dirijo al final. Verdad número 4, o punto número 4, es la justificación o la condenación de los hombres. Dado que el Evangelio es presentado a los hombres, y en eso vemos la misericordia de Jesús, y vemos su obra constante en este mundo, aún hoy en día, salvando a viles pecadores, es una evidencia de que el reino está entre nosotros. Los hombres pueden responder creyendo o blasfemando. Y por ende viene o la justificación o la condenación de los hombres. Versículo 33 al 37, Jesús viene y los confronta. Lea conmigo y dice: o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto. Pónganse de acuerdo, ¿verdad? Porque por el fruto se conoce el árbol. Les dice: camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca las cosas buenas. El hombre malo de su mal tesoro saca las cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Ese es el gran dilema. Ese es el gran problema, que los hombres serán responsables delante de Dios el día del juicio. Y termina diciendo: porque por tus palabras, fariseos, hipócritas, serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Wow. Hombres incrédulos, irrazonables. El fruto de las obras y señales de Jesús era bueno, y ellos decidieron llamarle Satanás. Hicieron las obras del Espíritu Santo, las obras de Satanás. Eran buenas porque Jesús era compasivo al hacerlas. Eran buenas porque al hacerlas Jesús estaba dando restauración, y con eso daba un vislumbre de lo que será la verdadera restauración en el reino de Dios. Es como una probadita, ¿no? Las sanidades eran un vislumbre de lo que verdaderamente será el gozo pleno del reino de Dios, cuando Él restaure todas las cosas a su plenitud. Entonces era bueno. Era bueno porque eran una señal que lo dirigía hacia Él. Tenía ese propósito el milagro. ¿Qué mejor fruto de Dios que el que le da la gloria a su nombre y trae salvación a los hombres? ¿Qué mejor fruto? Nunca en esta fórmula está la gloria de los hombres.
en lo que Dios hace para salvar, trae gloria a su nombre y salvación a los hombres. Estos hombres decían lo contrario, hombres ciegos, irracionables. Hermano, no se puede llegar a esta condición, a menos por la torpeza, la ignorancia que viene por la muerte espiritual. Los que están muertos en sus delitos y sus pecados. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Ellos, claro, hablaban cosas grandes, ¿no? Pero todo lo que hablaban eran grandes contradicciones. Lo que hablaban no evidenciaba su corazón realmente, porque pretendían ser maestros de la ley, bondadosos, hombres de la ley de Dios, maestros del pueblo. Pero en lo que hicieron con Jesús evidenciaron totalmente lo que eran. Jesús viene y les dice a ustedes víboras, quizás una referencia a la serpiente de Génesis 3 o a la serpiente de Apocalipsis 12, 9, o la serpiente de Apocalipsis 22, o el vocabulario de Juan el Bautista que les dice víboras. ¿Quién les ha enseñado? Camada de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y Jesús les dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca las cosas, y el hombre malo de su mal tesoro saca las cosas. Una vez más, un árbol bueno no puede producir cosas malas, y un árbol malo no puede producir cosas malas. Estos hombres se creían buenos y producían blasfemias, y a Jesús, que hacía las cosas buenas, lo acusaban de demonio. Esa es la condición tan errada de los hombres. Te recuerdo una vez más. Si dices, pastor, yo no haría eso, ni hago eso, lo haces a tu prójimo, lo haces a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Eventualmente, ¿cuál será el fin para con Dios? Son evidencias tempranas, ¿verdad?, de lo corrupto que puede llegar a ser el hombre. Pero el hombre de su buen tesoro. No hay hipócritas a largo plazo. La hipocresía espiritual se evidencia tarde o que temprano. Estos hombres sacaron de su corazón lo que tenían escondido, ¿verdad? Quizás citaban la Torah, se aprendían la Torah completa. Oraban en las calles a mediodía, se paraban y empezaban a orar. Y Jesús les dijo en este mismo evangelio a los discípulos, vosotros cuando oréis no oréis como los hipócritas que se detienen a la luz del mediodía en las esquinas para orar y ser vistos por los hombres. Eso es lo que quieren, pero no agradar a Dios. Quieren la gloria para Dios, pero no agradar a Dios. Sacan de su corazón lo que tienen. Mateo 7, vamos a Mateo 7, 17. ¿Lo tiene? Así, todo buen árbol da buen fruto, o da buenos frutos, perdón. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da
fruto, un buen fruto, es cortado y echado al fuego. Una vez más, Jesús, con su palabra, su sabiduría, llamando la atención. No pueden ustedes, hombres, fariseos, blasfemos, sacar otra cosa sino las blasfemias que dicen. Porque su corazón es malo y dan cosas malas del mal tesoro de su corazón. A tal punto de querer matar a Jesús. El propósito, de acuerdo a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, es de que los que están injertados en la vid verdadera lleven mucho fruto y que permanezcan en él. Pero la única forma de hacer eso, hermano, para concluir, es habiendo sido llamado por Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, viniendo a los brazos de Jesús, habiendo sido justificados, no por mis méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, aceptarlo por fe y creer verdaderamente lo que eso significa, que ese sacrificio en la cruz verdaderamente limpió mis pecados. Es la única forma en que el hombre podrá sacar cosas buenas, porque tendrá un buen tesoro en su corazón. La palabra de Dios. Versículo 36. Y os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados. Sabemos que el evangelio no es por obras. Aquí no está diciendo que por lo que ellos aprobaran de Jesús iban a ser justificados o salvos. Lo que está diciendo ahí es que por sus palabras es evidenciado que ellos reconocen al Mesías y han sido justificados por fe en él. Lo mismo es lo opuesto, es a estos fariseos, que por sus palabras es evidenciado que no son hijos de él y que son hijos del diablo y por lo tanto serán condenados. Pérez Míos dice: la fe sincera, genuina y auténtica produce fruto de vida consecuentes con ella. De lo contrario, sin esos frutos es evidencia de no ser auténtica. El creyente, conformado a la imagen de su Hijo, saca de su corazón cosas buenas y por su conducta Dios es glorificado. El hombre no regenerado, aunque sea muy religioso, no puede sacar cosas buenas de su corazón corrompido por el pecado. Por un tiempo, el religioso podrá aparentar ser cristiano, pero a la larga se descubrirá en él el engaño de su corazón. Sigue diciendo él: de esa forma actuaban los fariseos, simples religiosos, pero lejos e ignorantes de Dios. Los falsos creyentes, como los fariseos, muestran un rostro serio, una cabeza inclinada, un vestido corbata, ¿verdad? La Biblia en mano, cantan solemnemente, tienen un conocimiento mental de las Escrituras grande, pero sus palabras son ácidas. Tienen reproches continuos en contra de la gente, murmuran acerca de la gente y en contra de Dios. Esas son evidencias claras de la ausencia de una fe viva y verdadera. Esa es la expresión del religioso que conoce la religión, pero que no conoce al Dios vivo. Los hijos de Dios no son así.
Padre amado, te damos gracias, Señor, en este momento por tu bendita palabra. Gracias por tu misericordia y no tenemos nada de qué jactarnos. Lo único que podemos hacer es humillarnos bajo tu mano poderosa, Señor. Y reconocer, Señor, que nosotros nos encontrábamos en la misma condición de hombres rebeldes, quizás había mujeres rebeldes a tu palabra. Blasfemos, como Pablo dice, 1 Timoteo 1:12, habiendo sido blasfemo. Tú tuviste misericordia para con él. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia para con nosotros. Señor, que tu palabra sea llevada a nuestros corazones, aplicada y que dé fruto. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.